Buenos días, alumnos. Vamos a dar inicio a la clase. Al parecer no se van a conectar más estudiantes. ¿Me confirman cuando puedan visualizar la pantalla? Ya, mister. Gracias, Michael. Antes de iniciar con el tema de las nastias, vamos a hablar de lo que estábamos en la clase anterior, que eran los movimientos de las plantas, las cuales se dividían en tropismos y las notaciones, contando también pues las nastias. Son los tres movimientos pues que tienen las plantas. ¿Y se acuerdan de la clase anterior que son los tropismos? ¿Me podrías decir, Michael? ¿Dónde? ¿Qué cosa? ¿Me escuché? Y si te escucho, Michael, ¿me puedes decir qué son los tropismos? Los, ¿los qué? Mister, dígalo. Los promistos. Los Los tropismos. tropistas. ¿Tropistas o tropismos? Tropismos. Ahí, ahí. Son movimientos, son movimientos de crecimiento dirigidos por un estímulo externo. ¿Correcto? ¿Cómo se dividen los Eh, tropismos, Michael? en fototropistas y geotropismos. ¿Correcto? ¿Qué son los fototropismos y los geotropismos? El fototropismo es el crecimiento que produce una respuesta a un estímulo luminoso. ¿Ok? ¿Algún ejemplo de fototropismo? El tallo de las raíces. ¿Correcto? ¿Y el geotropismo? Es el crecimiento en función de la fuerza de la gravedad. ¿Algún ejemplo de geotropismo? No me interesa ninguno. Ok. Gracias, Michael. Solórzano, ¿qué son las nastias? Solórzano, ¿estás conectado, Solórzano? Ok, Michael, ¿qué son las notaciones? Son provocadas, no, las fotonistas Ok, o las nastias, correcto. ¿Cómo se dividen las notaciones? las mutaciones. Notaciones. Mutaciones. No, notaciones. Mutaciones. Correcto. Realmente que ando, no escucho bien. Acá está, a ver, las mutaciones, las nastias. No se me entonces, Las notaciones son de la clase anterior con ya los acabó. tropismos. Se me conectó. Ya. ¿Qué más tuve en la anterior? Deja ver la clase porque yo no estuve anterior. Las mutaciones. Ya. Con este un crecimiento desigual, el tallo de la base del volumen se dividen en tallo voluble y zarcillos de la arveja. Ok, ¿qué son los tallos volubles? Los tallos volubles crecen en espiral y cuando se encuentran un soporte se enrollan sobre él. Correcto. ¿Algún ejemplo de tallo voluble? La yasmín y el lúpulo. Correcto. Lúpulo.
¿Y los zarcillos? de la arveja son hojas modificadas que al entrar en contacto con un objeto se enroscan a su alrededor. ¿Algún ejemplo de zarcillos? La arveja, ¿Correcto? Listo. Entonces continuemos con el tema anterior y nos corresponde en esta clase las nastias. El texto nos indica que son movimientos rápidos de una parte de la planta que, a diferencia de los casos anteriores, que son los tropismos y las nutaciones, pueden volver a la posición inicial cuando el estímulo que ha originado el movimiento cesa. Quiere decir que una vez que el movimiento cesa, regresan a su posición original. Las más conocidas son los fotonastias y los seismonastias. En el caso de las fotonastias, están provocadas por las variaciones de luz entre el día y la noche. Es el caso de los movimientos nictinásticos que presentan algunas especies de hojas compuestas como la acederilla y la mimosa. Los filiolos que constituyen las hojas se abren por la mañana y se cierran al anochecer. Estos movimientos están inducidos por lo que es el fitocromo, que actúa como receptor de los estímulos luminosos. Tenemos al siguiente movimiento que son los seimonastias. Este movimiento brusco o simple contacto con un objeto provoca el cierre de las hojas. La mimosa posee células sensibles al tacto que captan los movimientos bruscos. Así, cuando se agita una rama, ésta cierra sus hojas, desarrollando de este modo un sistema de defensa ante los depredadores. Las nastias son posibles gracias a un grueso grupo de células de la base del picileo, denominados pulvinulos, que actúan a modo de bisagra y mediante un aumento o disminución de la turgencia provocada que unos filiolos se doblen sobre otros y luego se vuelvan a separar. El mecanismo de acción tanto en las fotonastias como en las seimonastias se basa en un cambio de permeabilidad para los iones de potasio de las membranas plasmáticas de las células que intervienen en estos movimientos. Al entrar los iones de potasio en una célula, también entra agua y se produce la turgencia celular. Como pueden visualizar, aquí tenemos el ejemplo pues, de las nastias en hoja abierta. En este caso, las células se flexoras y tenemos células extensoras. Las células extensoras experimentan una turgencia debido a la entrada de iones de potasio a través de la membrana. Las células flexoras pierden la turgencia debido a la salida de iones de potasio. En cambio, en las hojas cerradas, el mecanismo es inverso. Hay una entrada de iones en las células flexoras, por lo que aumenta la turgencia. En las células extensoras disminuye, lo que provoca el cierre. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las nastias, alumnos? no, mister. Solórzano. No, licencia. Correcto. Entonces, vamos a hacer unas preguntas con respecto a lo que hemos hablado ahorita. Michael, ¿qué son las nastias? ¿Qué tal? Estaba con el micrófono apagado. Son movimientos rápidos de una planta. ¿Ok? ¿En qué se diferencian a los tropismos y las notaciones? ¿Qué diferencia? En que esta se diferencian a la, a la diferencia de crecimiento.
ya que estas responden a un estímulo luminoso. Ok, aparte de eso, El tallo presenta, el tallo fototoprisma es positivo, mientras que las raíces son negativas. ok, también una diferencia es que regresan a la posición original Claro. en la que inicia el movimiento. En cambio, en los tropismos, la planta una vez que ha ejercido su movimiento queda en la posición del movimiento. Igualmente en las notaciones. En las nastias regresan a la posición inicial antes del movimiento. Sí. Ok, Solórzano, ¿qué son las fotonastias? Ok, Michael, ¿qué son las fotonastias? Son, son, son plantas que son, o sea, ¿cómo le digo? Son provocadas por la variación de la luz de la noche. Se me fue la palabra. Provocadas por la variación de la luz. ¿Te puedes apoyar en el texto? Sí, yo le decía algo, pero es que se me olvidó, para no decir provocadas, se me olvidó su sinónimo. Me enredé un ratito. Están provocadas por las variaciones de la luz entre el día y la noche. En el caso de los ¿Correcto? públicos, representan una especie de compuestas como la de la brilla y la misma después de construir una hoja sobre por la mañana y por la noche. Son teóricamente como una bisagra, que se cierran y se abren de acuerdo a la luz del día, por decirlo así. Ok, son movimientos que están basados en el periodo del día. Si está de día o de noche, puede variar pues el movimiento que ejercen. También sobre los depredadores. Ok, Se puede eso sería disparar. pues lo que son las seismonastias. Ah, ya. Las fotonastias no son así. Correcto, las fotonastias son movimientos provocados por la luz entre el día y la noche. Ah, ya. En cambio, en las seismonastias son movimientos provocados como un sistema de defensa para evitar el consumo pues, de depredadores. Ya. Ok, me confirman si tienen alguna duda, pregunta o consulta con respecto a la clase del día de hoy. Dame. Solórzano. Solórzano, ¿tienes alguna duda, pregunta, consulta? Ok, pasemos a explicar la tarea entonces. Como pueden visualizar, en la plataforma tienen cargada tres preguntas para actividad en clase, que son las siguientes. Primera pregunta, ¿qué tipo de movimiento vegetal es reversible y no depende de la dirección del estímulo? Explique brevemente. Segunda pregunta, ¿qué sucede a nivel celular cuando una planta realiza un movimiento nastia? Menciona el papel de los iones de potasio. Tercera pregunta, ¿por qué las hojas de la mimosa se cierran al tocarlas? ¿Qué tipo de célula permite este movimiento? ¿Tienen alguna pregunta, consulta con respecto a la actividad en clase, alumnos? No, mister. Solórzano. No, Michelle. Ok, pasemos a la tarea en casa.
Para la tarea en casa tienen que investigar y explicar cómo los semonáceas pueden servir como mecanismo de defensa para algunas plantas. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad en casa, alumnos? No, mitad. No, Mickey. Correcto. Ok, alumnos ya pueden realizar la actividad en clase. Si tienen alguna pregunta, pueden consultarme en este momento o mediante la plataforma. Ha sido un gusto.